estuvo de visita en los Estados Unidos el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa fue el brazo derecho, la mano derecha, durante muchísimo tiempo de Nelson Mandela. Después de eso, siguió en política, no le gustó que quedara Thabo Mbeki como sucesor de Mandela, a mí tampoco. Thabo Mbeki fue uno de los causantes del gran desastre del SIDA en Sudáfrica por no creer en el virus del SIDA, junto con su entonces ministra de Salud, me acuerdo del nombre porque era la doctora Shambalala, que era doctora, Manto Shambalala Msimang, y que estuvo recomendando la vitamina A en contra del SIDA, ¿no? Y que el SIDA no se contagiaba y ayudaron a provocar la tragedia del SIDA en Sudáfrica y por consecuencia en el resto de África. Bueno, pero decíamos que Cyril Ramaphosa fue, de que se retiró de la política, se convirtió en empresario, además ha sido líder sindical y es el presidente del Congreso Nacional Africano. Y Trump le dijo a Ramaphosa que los agricultores blancos en Sudáfrica estaban siendo asesinados y perseguidos, que estaban siendo víctimas de un genocidio blanco por parte de la población negra mayoritaria de Sudáfrica. Esta es una conspiración que ha repetido en varias ocasiones distintos grupos supremacistas blancos. La de los judíos no nos reemplazarán. El genocidio blanco no es solo que mates a blancos, sino que reemplaces étnicamente, desde un punto de vista de cantidades, de números, a los blancos en una sociedad determinada. Entonces los nazis estadounidenses gritan que los judíos no los reemplazarán, los nazis españoles de Vox dicen que los van a reemplazar los musulmanes. Yo creo que con un 5% de musulmanes en España no reemplazarán, desafortunadamente, a Santiago Abascal muy pronto, que digamos. Tampoco van a reemplazar a nadie en Europa porque no hay más de un 10% de musulmanes en Europa. Y en el caso de Sudáfrica, Elon Musk promueve la idea del genocidio blanco. El viernes, el ministro de Policía sudafricano, después de esta visita que se realizó aquí, y esto que lo puso Donald Trump, mira, son las tumbas de los granjeros blancos asesinados. Y estos son plasmorde, quiere decir asesinatos en el campo, si mal no recuerdo. No lo tenía yo por aquí, pero creo que lo perdí. Bueno, sí, lo perdí. Pero esto fue una instalación de cruces que no son tumbas en memoria de los agricultores asesinados, no solamente blancos. Pues generalmente cuando robas una granja, pues matas a todos, ¿no? A los dueños blancos y a los trabajadores que son blancos y negros, mayoritariamente negros, todavía sí. Pero los negros siguen siendo los más pobres porque la riqueza, pese a que el fin del apartheid, la riqueza, salvo excepciones como la de Cyril Ramaphosa, sigue perteneciendo a los blancos, a los antiguos africanos. Los afrikaners son los descendientes directos de los holandeses que implantaron el apartheid. Entonces, el viernes, después de este desastre con el presidente Ramaphosa, el ministro de la Policía Sudafricana, Senzo Mchunu, dijo que entre enero y marzo, 5 de las 6 personas asesinadas en granjas habían sido negras y una era blanca. La víctima blanca vivía en una granja, mientras que la gente negra que murió fueron 2 propietarios de granjas, 2 empleados y un gerente. Mchunu dijo que en el anterior trimestre de octubre a diciembre de 2024 se registraron 12 asesinatos en granjas. Uno de los 12, el dueño de una granja, era blanco. El problema es que algunos no se reconcilian con el fin del apartheid y los grupos de ultraderecha promueven el tema y atraen el apoyo de nazis de otros países, como, por ejemplo, Elon Musk. La realidad es que Sudáfrica tiene un problema de inseguridad que la pone a la altura de México, incluso por encima de México en cuanto a inseguridad. Inseguridad que, por cierto, ha bajado, aunque ha tenido un repunte a partir del año 2020, pero en el año 1990 era tremendo y no era racial. Eran pobres contra ricos. Si la mayoría de los pobres son negros,
pues la mayoría de los delincuentes eran negros, pero no por negros, sino por pobres. Si la mayoría de los ricos que tienen el dinero son blancos, pues la mayoría de las personas a las que matarán y robarán serán a blancos, pero no por blancos, sino por ricos. Eso es lo que se le olvida a mucha gente cuando hace cierto tipo de cálculos, como por ejemplo, tantos inmigrantes en Cataluña, muchos más inmigrantes que españoles son delincuentes. Ya, pero es que los inmigrantes son pobres, discriminados, perseguidos, y sus oportunidades de supervivencia más fuera de la delincuencia son muy escasas, entonces optan por la delincuencia, pero no porque sean inmigrantes musulmanes, sino porque no les queda de otra. No tienen los apoyos que tienen los otros. Porque ese fue un numerito sobre Cataluña que, por cierto, publicó y promovió Iker Jiménez en uno de sus programas de ultraderecha extraterrestre. Perdón por el ruido. Sí, eso no lo sé. Entonces, sí, tienen un problema gravísimo de criminalidad, pero no es una criminalidad orientada hacia los blancos. Y lo que ha pasado es que Estados Unidos le ha ofrecido, así como está echando gente de color oscuro, de piel oscura, que no le gusta a Donald Trump, no es que sea racista, es simple y sencillamente que es racista. Le ha ofrecido asilo a los granjeros blancos que quieren huir, que quieren dejar sus tierras ancestrales, donde su familia ha vivido un par de cientos de años, e irse a Estados Unidos, donde las cosas están tan guapas, ¿no? Yo estuve viendo testimonios en la televisión sudafricana de granjeros blancos que dicen, a ver, este es mi país, yo estoy muy bien, yo soy feliz aquí, a mí nadie me molesta por blanco, ni mucho menos, y aquí estamos construyendo nuestro país lo mejor que podemos, después de una historia terrible que existió. Yo me acuerdo, fíjense, yo era profesor de secundaria, de inglés en una secundaria, cuando estallaron los disturbios de Soweto. Esto hace muchísimos años, Mandela ya estaba en la cárcel. Entonces, sí, 12 o 14 listos que probablemente estaban en la calle, que tienen tantas granjas como yo, se han apuntado y han sido recibidos como refugiados, exiliados en los Estados Unidos, pero 12 o 13, no más que eso. Es un mito y es otra cuestión increíble que un presidente de un país poderoso no pueda llamar a 4 técnicos, 4 personas que tengan los hechos, infórmenme si esto es cierto. Los datos, los hechos, qué pasa, criminalidad, cuántas víctimas blancas, cuántas víctimas negras, los mataron por blancos, los mataron por ricos, los mataron por qué. Y como estos datos se tienen porque vivimos en la época de los datos, afortunadamente, y no en la época de la mera especulación filosófica, ¿qué es lo que hace Donald Trump, por cierto? Pues afortunadamente tendrían los datos, pero que no tenga la mínima capacidad de ir a los datos, o el interés, o el respeto por los datos, eso es quizás lo que más debería preocuparnos.